Creo yo que este seminario nos ha traído la idea de que vivimos en una época de contradicciones en esta sociedad digital. De un lado, el conocimiento científico, la innovación tecnológica han traído un progreso y confort nunca antes imaginable en nuestra sociedad. Sin embargo, también somos testigos de un crecimiento muy importante de la pobreza, la desigualdad y con problemas muy serios de sustentabilidad. Tenemos una innovación tecnológica que ha venido profundizando una serie de brechas sociales, y tenemos una innovación tecnológica que hoy pone en el centro el tema de la equidad y el tema de la sustentabilidad. También se han hecho esfuerzos muy importantes por distintos actores de la sociedad para promover un espacio de innovación social que creo que han sido atribuciones importantes, destacadas, y sin embargo hoy la Universidad de Sussex, a través de la Unidad de Investigación en Políticas para la Ciencia, mejor por sus siglas en inglés SPRU, ha venido haciendo un planteamiento de lo que se considera un concepto, una tercera era de las fases de la innovación, que tiene que ver con el tema de la innovación transformadora. Hoy tenemos al doctor Matías Ramírez, que es uno de los principales colaboradores de este proyecto y de este concepto de innovación transformadora. Matías es profesor de la Unidad de Investigación de SPRU en Sussex, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Londres y sus estudios de doctorado fue en el Manchester School y de la Universidad de Manchester. Ha realizado investigaciones sobre temas relacionados con el estudio del conocimiento, la innovación, redes y la política de innovación transformativa. Y actualmente Matías participa en el equipo de trabajo latinoamericano del proyecto de la Transformative Innovation, que reúne a responsables de la formulación de políticas nacionales de diversos países interesados en las transformaciones en ciencia, tecnología e innovación. Ha publicado en diversas revistas en economía, geografía y gestión, y hoy nos va a exponer este tema que a mí me parece que es un tema muy relevante para nuestro seminario. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Me han invitado desde bastante lejos, así que nunca estamos más grandes, así que y muy contento de estar aquí con ustedes. De entrada, yo les quiero decir que mi departamento, que es denominado por las siglas SPRU, fue el primer departamento académico en el mundo de formar un centro de estudio de política de ciencia, tecnología e innovación. Después hay varios en distintas partes del país y del mundo. Y una de las cosas que hace poco nosotros formamos en SPRU fue un consorcio internacional sobre políticas transformativas. En México lo dicen transformadoras, en Colombia transformativas, así que usa la palabra transformadoras, de innovación. Y es un enfoque, nosotros le llamamos un marco 3, un enfoque nuevo, distinto, novedoso, audaz, para enfrentar los desafíos de la ciencia, tecnología e innovación. Y una de las razones por las cuales estoy aquí es porque CONACYT ha decidido ingresar a este consorcio. Va a ser un trabajo, en principio, de 5 años, una colaboración.
Y el desafío que existe es cómo abrazar esta visión y aterrizarla en un contexto mexicano. Y eso es algo que yo original, quizás ustedes están esperando un English gentleman, les mandaron un chileno, pero bueno, yo vivo hace muchos años en Inglaterra y tengo América Latina en el corazón, y es una visión que yo creo que nosotros tenemos que trabajar, y es una invitación para que trabajen en esto. Y me gustaría explicarla, pero antes de eso me gustaría, ya que el tema de hoy día, de esta reunión de 2 días, fue las universidades, antes de venir me di un poco trabajo de mirar un poco el papel de las universidades latinoamericanas, porque a mí me interesa cómo las universidades se han desarrollado de manera distinta a las universidades europeas y de Estados Unidos. Mirando incluso desde aquel entonces, desde el movimiento de la reforma universitaria, cuando las universidades realmente, movimientos importantes en América Latina, para que las universidades transformen en instituciones de desarrollo social, en instituciones que promuevan, que se alejaron de las oligarquías dominantes que existían en ese momento, y que realmente había un compromiso con un desarrollo social, con acceso gratuito. Y esto fue bastante distinto a la manera en la cual las universidades en Europa se desarrollaron, que en ese momento iban a la par con el desarrollo de las revoluciones industriales, de la ciencia, y había una demanda para ciencia. En América Latina no era tanto el caso. Es decir, las universidades se desarrollaron en un contexto de un movimiento social para desarrollar a las sociedades. Y eso es algo que yo quiero volver después, porque eso está muy relacionado con el concepto de cambio transformador que yo quiero volver después. Y la visión en América Latina que nosotros debemos tener sobre este cambio. Yo voy a hablar mucho de transformaciones. Voy a decir esa palabra mucho y después voy a tratar de darle un contenido. Pero como uno ve aquí, las universidades han tenido que transformarse y han cambiado bastante y han evolucionado bastante en relación a las necesidades de la sociedad, no las necesidades de la tecnología, sino las necesidades de la sociedad. Entonces, en los 60 y los 70 tuvimos un desarrollo hacia adentro de los países, sustitución de importación, etc. Las universidades hicieron mucho trabajo de extensión, trabajaron mucho con comunidades, fueron mucho parte de un proceso político que se dio en ese momento. Después tuvimos en los 80 y los 90 un cambio bastante fuerte, donde hubo una exigencia que las universidades cumplan un papel de proveer conocimiento para mejorar funcionamiento de mercados y cómo funcionaba el mercado. Las palabras, la narrativa cambió hacia emprendurismo, hacia la universidad consultora y un desarrollo económico que a veces tensionaba con algunos de los principios iniciales que fueron de la misión social de la universidad. Fue parte del proceso de la universidad de encontrar su espacio dentro de estos países. Ahora, si uno lo ve desde un punto de vista de los años 90, el 2000, etc., también hubo otros procesos bastante importantes donde el conocimiento ya no venía, y esto lo hemos estado discutiendo los últimos 2 días, ya no viene de parte solamente de la sociedad. Ya estamos viendo cómo otras organizaciones, empresas, ONGs, organizaciones sociales, jóvenes, la economía creativa, comienza a crear otras áreas de desarrollo, otras fuentes de desarrollo a nivel internacional. Gente sale y vuelve. Entonces, la universidad tiene que cambiar, tiene que responder, tiene que ser más diversa, tiene que asumir una responsabilidad social, tiene que tener más su conocimiento, hay una exigencia para que su conocimiento sea más aplicable. En Inglaterra ahora tenemos una enorme presión de que por la sociometría, la publicación, el hecho que tenemos que constantemente estar midiendo lo que nosotros estamos haciendo, son presiones sociales. Lo que yo les estoy planteando ahora es que la transformación
que nosotros estamos enfrentando en este momento, que uno podría, yo creo que resumir a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantean una enorme oportunidad para la universidad en el sentido de su trabajo de extensión, de proveer un tipo de crecimiento distinto, crecimiento económico distinto al que nosotros hemos tenido hasta ahora, de cuestionar la modernidad, de cuestionar elementos de industrialización y cómo nosotros estamos creciendo. Este es un marco, un foco que nosotros estamos planteando, que plantea no solamente crecimiento económico, sino qué tipo de crecimiento económico estamos hablando. Y de eso quiero hablar un poco. Muchas gracias. Por lo tanto, yo creo que en América Latina, creo que los tres elementos, y esto voy a volver después, primero es que durante el último siglo, yo diría, la demanda para conocimiento de mercado ha sido mucho más menor y más débil que en los países económicamente desarrollados, pero sí hay una demanda social, de conocimiento social, que es muy alta. Y algunos de los ejemplos que yo he escuchado en los últimos días, hoy día y ayer, han sido reflejo de eso. Segundo, que el tipo de conocimiento que se ha desarrollado a través de esta literatura de sistemas nacionales de innovación, Doing, Using, Interacting, es decir, un conocimiento aplicado en acción, ha sido muy importante. Y finalmente, que los movimientos sociales han sido bastante importantes para este desarrollo. Y de eso quiero volver. Implica otro tipo de universidad, con lo cual por lo menos yo veo en Europa. Bueno, volviendo al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Yo creo que esto plantea un panorama muy distinto. Por ahí escuché a alguien decir, bueno, 17 objetivos, hemos tenido los objetivos del desarrollo de milenio, es otra serie de indicadores, etcétera, que nos plantean, pero realmente nada va a cambiar. Es posible que eso ocurra, ¿ya? Pero yo creo que no deberíamos enfrentar esto de esa manera. Yo creo que deberíamos abrazar una oportunidad para cuestionar, porque lo que hace los objetivos de desarrollo, a diferencia de otros objetivos anteriores, es que combina no solamente una inclusión social y un desarrollo más inclusivo, sino que también un desarrollo ambiental. Y esto es muy importante porque como humanidad nosotros no podemos seguir el tipo de crecimiento económico que hemos tenido hasta ahora. Va a ser imposible. Entonces tenemos que repensar profundamente cómo nosotros vivimos, cómo nosotros consumimos y cómo nosotros interactuamos. Y yo les quiero leer una cita de Helen Clark, que es del UNDP, de las Naciones Unidas, cuando ella planteó esto. Les quiero leer esto. Transformación implica bajo carbón, eso implica bajo carbón, producción de carbón, implica energía de manera distinta, movilidad de manera distinta, consumo de manera distinta, clima resiliente, economías verdes e inclusivas, y estos requieren cambios fundamentales en cómo nosotros vivimos, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros hacemos negocios. O sea, el normal orden del día ya no existe, ¿ya? Y eso es un gran desafío para las universidades. Y las tecnologías digitales tienen que ser discutidas en ese contexto, ¿ya? Y obviamente las universidades tienen que jugar un papel muy fundamental. Y voy a volver a esto al final de mi presentación. ¿Qué significa entonces? Se habla mucho de transformación. Bueno, ¿qué es lo que significa esta transformación? ¿Ya? ¿Cómo lograr cambios fundamentales y qué significa un cambio fundamental o algo así? Tratemos de conversar esto un poco, tratemos de dar algo de contenido sobre lo que significa esto. Como yo les dije, yo vengo de un centro que estudia política de ciencia, tecnología e innovación. Y una de las conclusiones que nosotros hemos llegado es que las herramientas, la mayoría de las herramientas actuales que nosotros tenemos para hacer política de ciencia, tecnología e innovación no están abordando adecuadamente los desafíos sociales que yo les pregunté antes. Los desafíos sociales que los objetivos de desarrollo sostenible buscan atender, las formas de política pública no están al alcance de esto. Que sigue, por favor.
¿Cómo podemos resumir esto? ¿Ya? Bueno, si hablamos del marco 1, la forma un poco grosera de resumir esto, porque es algo bastante desarrollado, es a través de 3 marcos. ¿Ya? Si hablamos del marco 1 de política de ciencia, tecnología e innovación, era uno que fue muy dominante después en la posguerra, especialmente, implicaba lo que alguna gente llama una forma lineal de entender ciencia, tecnología e innovación. Es decir, el gobierno pone una cantidad de dinero, invierte una cantidad de dinero en ciencia específicamente, y se espera que ciencia pase a innovación, es decir, al sector privado, es decir, a las empresas. Entonces, el papel de la ciencia, o el papel del Estado, mejor dicho, es reducir el problema de lo que algunos dicen la falla del mercado, el market failure. Porque a veces la tecnología, la innovación, tiene tan alto riesgo que empresas privadas no van a invertir lo suficiente. Entonces, el Estado lo hace a través de universidades. ¿Quiénes son los actores fundamentales? Los cientistas, los ingenieros que trabajan en las universidades, a través de programas grandes muchas veces que esto lleva. Y esto lleva a ciclos de innovación y fue muy, muy importante en la industrialización de los países desarrollados y en menor medida, también ocurre, pero en menor medida en América Latina. Una de las características del punto de vista de cuáles son los efectos de innovación en la sociedad es que se asume que la innovación y la tecnología en general es positiva. Claro, hay efectos negativos, hay efectos de gente que pierde su trabajo, hay efectos negativos de exclusión social, puede haber efectos negativos en el medio ambiente, pero se supone que esos efectos pueden ser reducidos ex post, como dicen los economistas, después de la tecnología, a través de regulación, a través de este tipo de cosas, ¿ya? Y fue un paradigma muy dominante y muy importante durante un periodo largo. El que sigue, por favor. El sistema, nosotros llamamos el Marco II, el Sistema Nacional de Innovación, que sigue muy vigente en este momento. Y este surgió de la crítica del Marco I, de que la ciencia no estaba teniendo suficiente aplicabilidad en las empresas. Es decir, el modelo lineal no se estaba transformando en innovación, en cosas que empresas podían utilizar, abrazar, que desarrollaba tecnologías que podían mejorar la gente. Entonces se introdujo instituciones. En vez de hablar de falla del mercado, se habló de falla del sistema, que necesitamos universidades que formen a la gente. Necesitamos introducir ideas de más empresarios, de que la empresa juegue un papel más importante dentro de la innovación. Entonces ya no eran solamente cientistas, eran empresarios, pymes, universidades que jueguen otro tipo de papel, redes, intermediarios, público-privado, etc. Y fue muy dominante y sigue siendo muy dominante hasta cierto punto. Que sigue, por favor. El problema y la debilidad que tienen el Marco I y el Marco II, como yo lo presenté, primero es que promueven un crecimiento, asumen que el crecimiento económico de todo tipo es positivo para la sociedad. Pero ahora vemos que no todos los crecimientos necesariamente siempre son positivos, especialmente con el problema ambiental. No podemos, tenemos un tipo de crecimiento que es extremadamente, que gasta, que tiene niveles de consumo, por ejemplo, de energía, de recursos naturales, de energías que son sumamente altas y están causando un problema enorme, y ahora tenemos el problema del cambio climático. Es decir, hay que empezar a diferenciar entre buen crecimiento o por lo menos abrir un debate sobre qué tipo de crecimiento, es decir, direccionalidad. Y esos problemas no se pueden hacer después, o sea, ex post. Se tiene que hacer, como dicen los economistas, ex ante, antes. Antes tenemos que empezar a discutir qué tipo de tecnología queremos, cómo lo vamos a hacer. Es un debate y una discusión que nosotros tenemos que tener. Y esta idea de Marco III comienza a surgir, ¿ya? No es un marco que está desarrollado, no es un marco que está establecido, consolidado. Después voy a decir un poco eso, está emergiendo.
Pero les quiero compartir con ustedes 2 o 3 elementos fundamentales de esto. El primero es la idea de la necesidad de cambiar un sistema sociotécnico. Un sistema sociotécnico, básicamente, como dice ahí, es que todas las economías, nosotros estamos basados en estos grandes servicios colectivos del cual dependemos mucho. Energía, movilidad, agua, alimento. Y son servicios que son fundamentales para nosotros, ¿ya? Y que sirven funciones para las sociedades. Pero la manera en la cual estos servicios han surgido han sido a través de ciertas reglas estables, reglas que usan ingenieros, reglas que nosotros nos hemos educado, reglas que asumen regulaciones, que crean culturas de consumo, culturas sobre las cuales nosotros todos utilizamos, reglas que implican formulación de ciertas políticas. Y este conjunto de reglas se materializa en métodos de búsquedas compartidas. Son y preferencias también de usuarios, expectativas, características de productos, habilidades, estándares. Y el problema es que si nosotros queremos hacer una transformación a un tipo de economía que implique otro tipo de consumo, estos sistemas sociotécnicos, estas reglas, tenemos que pensar en cambiarlos. Es decir, estamos definiendo la transformación como una transformación del sistema sociotécnico. Es una propuesta profunda, es una propuesta bastante radical, y es una propuesta que implica cambios fundamentales en la forma en la cual nosotros pensamos, cómo nosotros vivimos. Otro concepto de modernidad. Entonces, la característica que también tiene es que la manera en la cual estas transformaciones se tienen que dar tiene que incluir la sociedad. Esto no puede y no va a ser un proceso dentro del mismo grupo de personas que en este momento son parte de un régimen sociotécnico actual. Es decir, unos nichos con potencial transformador. Y esto se da siempre. Se da constantemente alrededor de nosotros. Hay personas que están tratando de buscar otras maneras para poder desarrollar estos sistemas sociotécnicos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en energía, la energía eólica hace 25 años casi no existía, era muy poco competitiva, muy poco productiva, era un sueño nomás. Pero un grupo de personas comenzó a desarrollar, a invertir, a reducir costos, a crear infraestructura para poder desarrollar eso. Pero no eran las grandes empresas que estaban basadas en tipos de energía de carbón y de petróleo que existen ahora. Eran nichos, eran gente que afuera que comenzó a crear estas cosas, estas visiones imaginarias distintas. ¿Ya? El que sigue, por favor. Acá yo les muestro un ejemplo. En Colombia hemos estado trabajando hace como 3 años con estas ideas, ya comenzando a trabajar. Y una de las cosas que estamos viendo es, y voy a hablar un poco después, los humedales. Esto es un ejemplo nomás. ¿Ya? Entonces, este es un sistema sociotécnico, o mejor dicho, un sistema de cómo funcionan los humedales dentro de... Entonces, uno ve aquí, primero, esto es un sistema de humedal no sustentable. Existe una industria de agricultura y de ganadería. Hay un comportamiento cultural, o había por lo menos, de tirar residuos y basuras y usar estos humedales como un basural, básicamente. Había una infraestructura de generación de barrios legales e ilegales, de movimiento de gente, alrededor de estos humedales. Una extracción de material geológico y biológico, vertimientos industriales, uso de agua, regulaciones políticas de conservación. Entonces, una manera de entender la política, lo que nosotros estamos planteando, es comenzar a entender a estos sistemas sociotécnicos. Y esto implica muchas cosas, implica distintas disciplinas para entender cómo funciona un sistema sociotécnico, no solamente uno. Implica
participar con las comunidades, con las personas, con usos industriales. Es decir, un trabajo interdisciplinario de cómo nosotros entendemos y aplicado un sistema sociotécnico. Y este dibujo poco elegante, mejor dicho, es cómo se podría dar una transformación. Este es un asilo de Frank Hales, un holandés que estuvo trabajando, ahora está en Manchester. Y básicamente lo que plantea es lo siguiente, que si nosotros hablamos de un sistema sociotécnico aquí, basado en ciencia, basado en una infraestructura, una ingeniería, que nosotros estamos buscando cambiar, porque es poco sustentable, ¿ya? Sea en movilidad, sea en uso de agua, etc. Entonces, estos se deben cambiar a través de dos procesos. Primero, uno puede hablar de lo que está ocurriendo arriba, que es lo que se llama el landscape, la OSD, las Naciones Unidas, las organizaciones multilaterales, internacionales. Y estos a veces ponen presión para que estos regímenes cambien, ¿ya? Por ejemplo, el acuerdo de París, etcétera, presiones, los mismos objetivos de desarrollo sostenible. Pero esos cambios, para poder realizarlo, tienen que haber los nichos que vienen desde abajo. Los nichos con potencial transformador, ¿ya? Y que puedan agrandar y que estén planteando formas distintas de poder organizar nuestra vida. Y estas son cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, miremos la movilidad. La movilidad, los carros, los atochamientos que nosotros encontramos siempre. Ahora se está hablando mucho, se está invirtiendo mucho en el carro eléctrico, en el carro de motor eléctrico. Pero eso se puede ver de dos maneras. Se puede ver simplemente que se transforma un carro que produce contaminantes a un carro eléctrico, pero seguimos usando el carro de la misma manera. Una alternativa es aprovechar esto, aprovechar el hecho que tienen menos rango a veces, para cambiar la forma en que nosotros nos transportamos. Ver, por ejemplo, si las personas pueden arrendar autos y usarlos los días que los necesiten, compartir autos, más uso de bicicleta, más uso de caminar. Y ese tipo de cosas se pueden lograr, y muchas ciudades están trabajando precisamente en eso. Eso es un cambio de sistema sociotécnico y usar la tecnología de otra manera. Y lo mismo podemos hablar en alimento, sea orgánico, sea otras maneras de trabajar. Y lo mismo podemos hablar en el uso de agua. Y lo mismo podemos hablar en el uso de energía. Y lo mismo podemos hablar en el uso de vivienda y cómo las viviendas se calefaccionan. Es decir, pensar en la ciencia y tecnología con una visión transformadora. Y ahí hay mucha gente que está pensando en estas ideas, pero la política tiene que apoyar a esa gente, la política pública, apoyar, alimentar, proteger nichos transformativos de cambio. Y de esa manera yo creo que cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de educación digital, la pregunta que yo les hago es ¿para qué? ¿Es simplemente para educar? ¿Para que la gente tenga puestos de trabajo? ¿O para que trabajen para crear un tipo de desarrollo, un tipo de crecimiento que es distinto al que nosotros tenemos actual? Bueno, innovación transformativa, marco 3. Como yo les dije, es una visión que está en proceso de formación. Aún está emergiendo y hay mucho que aprender, pero hay gente que han estado trabajando bastante durante este periodo. Hay un reconocimiento explícito que la inversión y el desarrollo, innovación, no conducen automáticamente a un bienestar. Hablamos de bienestar, no solamente crecimiento económico, sino que bienestar humano. Y nosotros tenemos que, desde un comienzo, decidir cuál tipo de tecnologías queremos y cuáles no, y cuáles son más dañinas, ¿ya? Tenemos que, la regulación es necesaria, pero no suficiente para abordar los desafíos sociales. Y también estoy muy orgulloso ahora de decirle que Conciencias, que nosotros hemos estado trabajando 3 años con ellos, que es el equivalente a CONACYT, ellos acaban de producir un libro verde. El libro verde es como un documento, no sé si conocen el concepto de un green paper, es un documento de discusión de política, y básicamente es un documento que ahora está planteando un cambio
fundamental en la política de ciencia y tecnología en Colombia. Terminando, les quiero plantear un par de casos de estudio, o un caso de estudio, y después volver al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos hablando de la economía digital y la capacidad que nosotros tenemos de usar Big Data, pero también cuál es el papel que puede jugar la academia en estas transformaciones sociales. Y voy a volver al tema de movimiento social y de los humedales. Nosotros hicimos un estudio. CINEP es una base de datos colombiana de movimientos sociales. Mide todos los movimientos sociales que han ocurrido durante los últimos 25 años. Y de eso nosotros hemos a través de usar ciertas palabras, hemos visto cómo estos son los movimientos sociales asociados a humedales en Bogotá. Y ustedes ven, a través del tiempo, que primero estos movimientos, al comienzo, se basan, el color básicamente es una área de investigación, ¿ya? Entonces, 75 al 94 más o menos, no había mucha diferenciación en las temáticas de estos movimientos sociales. En su mayoría eran pobladores, gente que se oponía a la manera en la cual los humedales se estaban usando como basurales, básicamente. Pero después vemos un cambio. Vemos aquí que entran otros actores, empiezan a entrar y con otras temáticas. Comienza a hacerse estudio del movimiento social, no solamente para que estos humedales sean mejor usados, pero para que defiendan la fauna, defiendan la flora. Preocupación sobre el efecto que tiene el humedal o el mal uso de humedal en la salud de los niños. Y lo interesante es que comienzan a entrar los académicos. Es decir, de día son académicos, de noche activistas sociales. Y comienzan a entrar y comienzan a hacer alianzas a nivel territorial con las personas que viven en estos sectores. El que sigue, por favor. Y al mismo tiempo podemos medir la inversión que hace el ente de ciencia y tecnología, en este caso Colciencias, en humedales en Bogotá. Al comienzo vemos que la mayoría, es un poco difícil ver aquí, pero créanme cuando les digo, la mayoría de la inversión de los proyectos es sobre efectos industriales, es decir, cómo las empresas están usando el agua en efectos industriales. Pero de a poco la inversión comienza a cambiar en respuesta a estos movimientos sociales. Comienza a cambiar en cuál es el efecto de los humedales en el flora y el fauna. Cuál es el efecto del mal uso de los humedales en los niños, en la salud de los niños. Es decir, responde el sistema de ciencia y tecnología a las necesidades de la gente. Y así debería ser la inversión de ciencia y tecnología. Es decir, es una manera de alertar. El movimiento social es una manera de alertar a la academia sobre el tipo de trabajo que podría hacer y cómo resolver. Y así la academia, la ciencia, adquiere legitimidad en la sociedad y eso es un cambio de un sistema sociotécnico, porque ustedes, cuando les mostré ese sistema, cambió fundamentalmente. No solamente eso, sino que crea empleo. Crea empleo ahora porque estos humedales son lugares de turismo, son lugares donde la gente viene y hay gente cuidando estos humedales. Crea una educación. Es una manera en la cual nosotros podemos usar esto para crear otro tipo de ciencia. Bueno, y esto, voy a pasar un poco, esto es simplemente que yo creo que, siguiendo un poco la tradición latinoamericana de la academia, que como les digo es mucho más débil en Europa y en Estados Unidos, es una tradición muy rica y muy fuerte, nosotros creemos que las universidades pueden trabajar de una manera muy cercana con la población, ¿ya? Con la gente, para alertar hacia dónde invertir y tener estas ideas y traer las ideas de afuera a través de extensión. Y finalmente quiero volver al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque creo que, como he tratado de mostrar, los objetivos de desarrollo sostenible es una enorme oportunidad. Y este ejemplo que les he dado es justamente el tipo de trabajo que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es el desafío y el peligro que existe, sin embargo, en lo que viene ahora para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Sí?
Primero que se habla de transformación, pero no se define mucho cómo llegar o cómo hacer esta transformación. Se presentan objetivos, metas, indicadores que dan cuenta a esa transformación, pero, ¿qué sigue? El problema es que la manera en la cual en este momento los objetivos de desarrollo sostenible son organizados es que cada objetivo se ve como separado. Y hay una serie de indicadores y metas y medidas por separado. Pero como les he tratado de explicar, los objetivos están relacionados. Si nosotros entendemos esto como un sistema sociotécnico, la pobreza, muchos de los otros factores que ustedes pueden leer ahí están relacionados. Entonces hay que verlo como un conjunto de elementos que nosotros estamos buscando. Sigue, por favor. Y lo que no queremos, que es lo que ocurrió con los objetivos de desarrollo del milenio, es que la forma de evaluarlos se comen un poco, es decir, mejoramos en un 10% o en un 20% a lo que podría ser una transformación. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Y la forma en que nosotros lo hemos organizado es la siguiente. Y esta es la base del libro verde de conciencias que les dije anteriormente. Pensemos aquí, en la derecha, estos son los mismos objetivos que ustedes vieron antes. Entonces, en la derecha podemos ver una serie de objetivos que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, el fin a la pobreza, el fin al hambre, igualdad de género, etc. Esos son objetivos que nosotros queremos llegar, ¿cierto? Pero después tenemos una serie de lo que nosotros llamamos áreas de sociotécnicas de aplicación, que podríamos decir son los sistemas sociotécnicos, ¿cierto? La industria, educación, energía, agua limpia, etc. Pero para poder llegar a este punto aquí, tenemos que pasar por esta cajita, que es la transformación. Esa es la apuesta, esa es la hipótesis. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que evaluar, en vez de evaluar cada número individual, es evaluar esto. ¿Cuál es nuestra teoría de cambio? ¿Cómo nosotros podemos hacer esa transformación? Y esa es la apuesta que nosotros estamos proponiendo para llegar y para hacer estos cambios tan fundamentales. Esa es la propuesta. Es una forma de entender una agenda de investigación que estamos proponiendo y esperamos poder trabajar con ustedes. Es una invitación porque este tipo de cambio necesita una plataforma, necesita investigación, necesita académicos que estén dispuestos a enseñar, a trabajar esto, a estudiar, a hacer investigación en esto. Y eso es una invitación para ustedes a trabajar junto con nosotros y los otros países para poder hacer esto. Muchas gracias.